Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que están sintonizando y los que van a ver esta transmisión más adelante, esta conversación tan enriquecedora que vamos a tener sobre la sanidad, sobre cómo nosotros podemos sanar nuestra mente. Vamos a explorar este tema tan enriquecedor y que entiendo que todos le podemos sacar muchísimo provecho. ¿Y con quién mejor persona que hablarlo? Con un autor que tiene ahora mismo un libro que lanzó con este mismo título. El título de Sanar la mente, de cómo nosotros podemos descubrir este arte, porque es un arte, el arte de sanar la mente. Así que yo quiero que recibamos directamente desde España a mi querido Mariano Menéndez. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchísimas Excelente. gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque estamos en tu canal, parecería que tú me invitas a mí, pero en realidad yo te invité a ti, eso es importante. Y la verdad que muy contento que te hayas abierto a hacer esta conversación en base a, como tú mencionas, el arte de sanar la mente, y es un placer estar con tu comunidad y con toda la gente que lo vea en diferido también. Así que aquí estamos, traje mi cuerpo hasta aquí para compartir contigo acerca de lo que quieras. El libro en realidad está ahí, pero podemos hablar de lo que quieras. Excelente, ¿no? Y gracias a ti por la invitación y la distinción, porque realmente estos temas me fascinan y mi comunidad sabe que siempre que hay un espacio para conversar este tipo de temas que nos invitan a caminar este camino de descubrimiento, de sanidad, de evolución, de conectar con lo que realmente somos, siempre estoy abierto a eso. Así que gracias a ti por propiciar este espacio, porque gracias a tu invitación estamos aquí. Así que cuéntanos un poquito para que todo el que te esté viendo a través de nuestro canal conozca un poquito de cómo Mariano conecta con este camino de sanidad, de despertar, porque todos tenemos una historia que nos lleva a ese punto, como ese momento clic, ese momento eureka de despertar, donde tú empiezas a coquetear con estos temas de sanidad y de transformación. Cuéntanos un poquito. Bien, voy a tratar de resumir un poco para hacerlo más dinámico, pero todo arranca a yo diría 21, 22 años. A los 21, 22 años, mmm, empecé por momentos a sentir como mucha presión por temas vinculados con el trabajo, el estudio, la pareja. Es como que mi vida se iba encaminando a ser como una vida muy rutinaria, ¿no? La vida de un ciudadano promedio. Y tenía ciertas presiones, ¿bien? Y tenía miedos, me acuerdo. Tenía miedos, tenía como una especie de hipocondría, tenía como una especie de estrés también, porque mi estilo de vida era diferente al que es ahora, ¿no? Estaba vinculado más con el sistema de pensamiento falso, que bueno, vamos a hablar largo y tendido de ese sistema de pensamiento falso, porque es de, claro, de lo que se trata el libro, ¿no? Eh, que es bastante complejo ese sistema de pensamiento. Entonces, me acuerdo una vez ahora que lo pienso y que me preguntas, fui a un médico y sí, eh, tenía algo en el estómago, sí, como una especie de, no digería bien, y yo pensé que tenía una enfermedad, y me hacían estudios, y no, nadie encontraba nada de nada. Yo en realidad lo que tenía era miedo. Pero me dice, en algún momento me dice, tú lo que tienes es ansiedad. Ansiedad. Entonces, diagnostica trastorno de ansiedad generalizada. ¿Viste cómo es la psicología? ¿No? Que a todo le ponen trastorno. Trastorno de ansiedad generalizada. ¿Viste? Y ahí dije, ¿qué será? ¿Y cuál es el tratamiento? Le dije. Bueno, psicoterapia y medicación. O sea, vas a ir al psiquiatra y a la psicoterapeuta. Bien. El tema de la medicación duró poco porque si bien tenía un sistema de pensamiento falso, tenía una cierta conciencia para darme cuenta que en mi caso, no quiero emitir un mensaje de que la medicación, ¿no? En mi caso no me cerraba, ¿no? Como algo hecho en un laboratorio que no tiene nada que ver conmigo me va a sanar. No. Entonces, duró poco. Pero sin embargo, la terapia
me hizo bien. ¿Por qué? Porque me daba otros puntos de vista, era un espacio de reflexión, a todo el mundo le gusta que lo escuchen, entonces ahí hablaba y ahí canalizaba miedos, emociones, y en paralelo a eso, que la terapia creo que duró, yo creo que 2 años y medio, incluso me recuerdo tener una conversación con la terapeuta diciéndome, bueno, tú ya el tema por el cual viniste ya está, o sea, ¿quieres seguir viniendo? Sí, sí, le dije, o sea, seguimos, no hay ningún problema, o sea, ya el tema de la ansiedad, porque claro, empecé a leer, primero empecé con la psicología, ¿no? Libros de psicología, luego tenía un profesor que enseñaba coaching holístico, y claro, y también era un profesor de ahí de la Universidad de Buenos Aires que sí, que era uno de los mejores profesores, porque traía cosas de Estados Unidos que nadie, qué sé yo, cosas de inteligencia emocional, de liderazgo, de conducción de equipos, de cosas, negociación. Y de hecho él tenía una consultora, o no sé si tiene ahora, una consultora de management, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comunicación, mucho de comunicación interpersonal estratégica. Y entonces a mí me venía muy bien porque yo en ese momento había estudiado una carrera y iba sí, a trabajar en una empresa, entonces todos esos temas que son más para el mundo material, ¿bien? Para crecer en el trabajo, para llevarse bien con los compañeros de trabajo, y también se incluía lo que es la inteligencia emocional. En algún momento le pido una serie de libros. Tiene libros profundos de psicología y le pregunté y me recomendó algunos de Freud, pero me recomendó uno del sistema de enseñanza El Cuarto Camino de Gurdjieff. Específicamente el libro se llama Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky, del autor Nicole Maurice, que ahora está en audiolibro en YouTube. En aquel momento era muy difícil de conseguir, ahora se puede conseguir. Entonces, bueno, ahí empezó todo, porque El Cuarto Camino, Gurdjieff es no sé si lo conoces o escuchaste hablar, es un maestro espiritual de los años 1900, al principio de 1900, tenía una mansión aquí en Francia, eh, y daba un coaching potente, incluso fue cuestionado por dar un coaching coercitivo, ¿no? Es como que él era muy sabio, había estudiado en Egipto, incluso cuenta la leyenda que le había enseñado matemáticas al Dalai Lama, había sido profesor en la India del Dalai Lama, y su objetivo era traer enseñanzas de Oriente a Occidente. Entonces trabajaba con grupos muy reducidos en Francia, y claro, lo tildaban de coercitivo porque quizás una persona iba a mejorar algo de su personalidad y él, al ser tan sabio, mejoraba los aspectos de su alumno, por así decirlo, muy rápidamente, ¿no? Porque era muy práctico, muy práctico. Y claro, ese libro de Nicole Maurice fue un alumno de él, que estuvo en uno de sus grupos de estudio en Francia, hizo ese libro con los apuntes de su periodo en Francia. ¿Bien? Y era una persona que escribía muy bien, porque era un académico, era un psicólogo, y estaba muy claro, y ese libro tenía cosas que, de hecho, más adelante lo hablé con médicos incluso, y que conocían ese libro y que me mencionaban que algunas cosas que estaban en ese libro no lo había estudiado la persona ni en la facultad de medicina. ¿Bien? Porque claro, al tener bastante profundidad, y bueno, y ese libro tenía mucho acerca de las emociones, cómo se generan las emociones negativas, las emociones positivas. Ya en ese momento hablaba Gurdjieff de la percepción neutra, cómo elevarse a una percepción neutra, hablaba de los centros mentales, el centro emocional, el racional, el instintivo, y también cómo despertar la conciencia. Su instituto se llamaba el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces, eso abrió muchísimas puertas. ¿Bien? Claro, O desde que sea, todo claro, porque como es un sistema que englobaba todo, Ajá. englobaba todo,
Entonces, de ahí empecé, después de Gurdjieff, con el Cuarto Camino, empecé a tener inclinaciones, es como que eso despertó mi interés por estos temas, y ahí, qué sé yo, me recuerdo en ese momento, luego empezar a leer el libro El Kybalión, luego absolutamente todos los autores del Nuevo Pensamiento, bien, una serie de 30 o 40 autores originarios de Estados Unidos que los más conocidos quizás son Wayne Dyer, Louis Hay, Carlos, Rhonda Byrne, Napoleón Hill, Thomas Trower, Neville Goddard, todos esos autores, todos me los devoraba, todos hablaban, aparte muy interesante, porque hablaban del poder de la mente subconsciente. Bueno, de hecho está el libro, El poder de la mente subconsciente, que es, no me acuerdo, creo que es de Murphy. Sí, Joseph Murphy. También es uno de los autores del Nuevo Pensamiento. Entonces, eso, sí, eso, como se dice en Argentina, me voló la cabeza. Y resonaba mucho contigo en ese. Sí, porque además, o sea, yo desde el Cuarto Camino y con terapia, como te había dicho, ya la psicóloga vio que yo estaba como leyendo muchas cosas y como que la entendía mucho, incluso hasta ya hablamos de igual a igual, entonces me dijo, terminó así, mi historia con la terapeuta terminó así, es como diciendo, Mariano, ya, a ver, ya no tienes nada que hacer. Yo seguía, hasta que en algún momento dejé, pero claro, el Cuarto Camino tenía un montón el enneagrama, me imagino que lo conocerás, ¿no? El enneagrama. Gurdjieff fue el precursor del enneagrama, lo trajo. Yo lo aprendí con Borjas. Claro, sí, claro, sí, tiene muchos contenidos del enneagrama. El precursor fue Gurdjieff. Entonces, esos libros tienen, aparte, muy claro, ¿no? El libro de Nicole Maurice. Entonces, y además también me enseñó a reconocer el surgimiento de las emociones en el centro emocional, tanto el centro emocional negativo como el positivo, y también brindaba ejercicios para aplicar a la vida cotidiana, porque él decía, bueno, el centro emocional se puede purificar, es decir, cuando ya llega un momento que si nosotros alcanzamos la percepción neutra, el centro emocional queda purificado, es decir, queda la conciencia, entonces quedan sentimientos conscientes, ya no quedan emociones vinculadas con el miedo. Entonces, luego de eso, absorber las enseñanzas del del nuevo pensamiento, es un paso más, porque el nuevo pensamiento habla de co-creación de realidad en base al poder de la mente subconsciente y en base también a técnicas como las afirmaciones, las visualizaciones. Entonces, vino el nuevo pensamiento, también incursioné un poco con el tema del budismo, pero no a nivel ritualizado, no, porque muchas veces cuando comento esto de que estuve, sí, nutriéndome de enseñanzas del budismo, ya se me imaginan con la túnica y en el Tíbet, en una cueva, no, o en un grupo, ¿viste? No, solo lo que hacía, básicamente me compraba libros del Dalai Lama y escuchaba conferencias por YouTube del Dalai Lama, ¿bien? Y luego me vestía normalmente, o sea, vivía mi vida normal, pero claro, era un poco considerado el raro, bien, el raro entre mi grupo de amigos, claro. Ellos compartían, no sé, imágenes en la discoteca y yo quizás compartí una frase del Dalai Lama en mis redes sociales. Entonces, raro, este chico medio raro, decían. Y, y bueno, después del budismo descubro, bueno, después del Kybalión, del nuevo pensamiento y el Cuarto Camino, descubro el curso de milagros. Recuerdo que este profesor también, que fue mi profesor de coaching holístico, en algún momento nombró el curso de milagros, y aunque también yo empecé más para el ámbito empresarial con temas de liderazgo, bien, con temas de liderazgo, o sea, yo tenía en la red LinkedIn, escribía muchos artículos porque quería cambiar de trabajo, y esos artículos fueron como 270 al día de hoy, pero claro, como quería cambiar de trabajo y LinkedIn empezaba con los artículos, a potenciar los artículos, entonces se viralizaron bastantes de esos artículos. Entonces comencé, sí, me acuerdo que fui a dar una charla a Ecuador y también di otra en Argentina con el tema de conducción de equipos y liderazgo. Pero luego eso, claro, cuando
en el 2017 dejé todo lo que es el ámbito empresarial y me terminé abocando mucho más a lo personal, ¿no? Entonces, descubrí las enseñanzas del curso de milagros, también del curso de amor, y bueno, como te contaba antes de iniciar el directo, en el 2017 hice de manera más disciplinada las lecciones prácticas del curso de milagros. Y eso, bueno, el curso de milagros sirvió como para cambiar la percepción. Bien, o sea, si bien antes yo quizás leía o estudiaba, qué sé yo, las conferencias del Dalai Lama o el Nuevo Pensamiento, que claro, te enseñan a manifestar, bueno, sí, manifestaba, perfecto, todo bien, manifestaba lo que quería, no hay ningún problema, pero quizás no sentía una paz total, una plenitud, o no tenía una percepción neutra. Y eso lo logró el curso de milagros, ¿no? Y ahí fue que empecé a escribir y empecé a estudiar a fondo el sistema de pensamiento de miedo, el sistema de pensamiento falso, y es un poco lo que comparto en el arte de sanar la mente. Pero ¿cómo fue mi comienzo? Básicamente y resumidamente fue así, que nada, eso. Excelente. Y por ejemplo, cuando tú te refieres en el libro El arte de sanar la mente, ¿a qué te refieres con eso? Sanar la mente, ¿de qué es la mente? ¿Qué es sanar para ti? Cuéntanos un poquito de eso. Interesante la pregunta porque cualquiera que lea la palabra sanar, quizás piense que la mente está enferma, ¿no? Y no se parte, o sea, o en mi caso no parto desde que o que la mente está mal o que la mente estaría enferma, sino que se habla de sanación, o sea, yo la palabra sanación lo utilizo como para hacer referencia a esa transmutación del sistema de pensamiento falso al sistema de pensamiento verdadero. No hablo en clave de enfermedad o que algo estaría mal, porque si mencionamos que algo estaría mal, estaríamos ingresando en uno de los pilares o en uno de los puntos del sistema de pensamiento falso, que son los juicios duales. Sí. El bien, Y un mal. paréntesis ahí, ¿qué sería para el que esté escuchando esto por primera vez? ¿Qué sería ese pensamiento falso? ¿Qué le llaman pensamiento falso? El sistema de pensamiento falso es originario de un pensamiento de miedo, de un primigenio pensamiento de miedo, de separación, que tiene diferentes, por eso se llama sistema de pensamiento, porque tiene diferentes atributos, diferentes pilares, que en el sistema de enseñanza, por ejemplo, el curso de milagros, están, ¿no? Si bien en la teoría quizás no es que están de manera ordenada, pero están todos. ¿Bien? Yo lo que hice fue un estudio y un desarrollo de un modelo que actualmente lo comparto en retiros presenciales, en una conferencia que se llama Vive sin miedos y en paz total. Comparto los 24 atributos del sistema de pensamiento falso. O sea, llegué a la conclusión hasta ahora que serían unos 24 elementos de este sistema de pensamiento. Y también los ordeno por el nivel de sufrimiento, porque claro, ese sistema de pensamiento falso es importante mencionar a la gente que lleva al sufrimiento, es decir, cuando una persona está sufriendo, el sufrimiento se encuentra en el sistema de pensamiento, es por alguno de estos pilares, es decir, no es que está afuera, es una idea de conciencia de unidad. La gran mayoría de las personas en la humanidad o que están en conciencia de separación piensan que sus sentimientos provienen del exterior. Es decir, yo veo, no sé, veo un accidente y me vienen unos sentimientos y pienso que es por ese accidente. Pero en realidad en conciencia de separación, yo primero tengo que tener miedo que ocurra un accidente, co-crear el accidente, tener ese pensamiento del accidente y después el accidente se manifiesta. Muchas personas lo ven muy claro de esa manera, pero otras personas no. Entonces, claro, al verlo muy claro de que todo se genera en nuestra mente, o en nuestra conciencia. En realidad la sanación se produce cuando se funde la mente con la conciencia, porque en realidad la conciencia es la parte de nuestra mente que ya tiene instalado el sistema de pensamiento verdadero.
porque viste que fuimos creados a imagen y semejanza de la gran conciencia universal creadora de todo, que le podemos decir Dios también, o la fuente, o también a mí me gusta mencionarle la energía del amor, ¿no? O sea, la energía o sea, el amor que une todo con todo, se desprende de esa energía que se desprende de quien origina todo lo originado. Bueno, nosotros tenemos una pequeña partición de esa, porque fuimos creados por el mismo amor, y esa partición nuestra está en nuestra conciencia, que ya sabe todo lo que es el sistema de pensamiento verdadero, pero claro, hay una mente programada por el mundo que, claro, a tu pregunta, ¿qué es lo que tiene ese sistema de pensamiento falso? Que en mayor o en menor medida todos los tenemos, ¿bien? Porque ¿cómo se incorpora ese sistema de pensamiento falso? Bueno, por los medios de comunicación, por los mensajes de las personas de nuestro alrededor, por el sistema educativo también, bueno, puede venir también de vidas pasadas, y bueno, básicamente de esos, bueno, de libros, bueno, de todos los mensajes que nosotros incorporamos, el sistema educativo, las familias, pero principalmente, sí, de todo lo que uno puede absorber información de la sociedad. De ahí viene Me encantó eso que dijiste de que la sanidad es cuando le permitimos a la mente fundirse con la conciencia, cuando permitimos que nuestra mente acceda a la conciencia, que la conciencia es esa parte de nosotros que permanece despierta. Claro, eso es en lo que desemboca el sistema de pensamiento verdadero. O sea, el entrenamiento mental del curso de milagros, por ejemplo, bien, que es uno de los sistemas de enseñanzas, ¿no? Que es el que me resultó más práctico como para llegar a eso, ¿no? Igual es un estado infinito, bien, no es que es un estado, como se decía antes, el estado iluminado, que ahí va el iluminado, ¿no? Es un estado que no es que se llega en algún momento y queda fijo ahí. Tampoco es algún estado al cual se llega, es un estado al cual uno se une, porque ya está. Es un estado presente, ¿no? Entonces, donde culmina el sistema de pensamiento verdadero, cuando uno lo aplica en su vida cotidiana, es que la mente, o sea, y de hecho, aparte de esto en psicología incluso está graficado en la parábola del carruaje, ¿no? Es decir, está el cochero, el coche, los caballos, ¿no? Entonces, el cochero vendría a ser la conciencia, ¿no? No, perdón, el carruaje vendría a ser la conciencia y el cochero vendría a ser la mente, ¿no? Entonces, cuando la mente está desalineada, los caballos, que vendría a ser el cuerpo físico o las emociones, van para cualquier lado, ¿no? Entonces, cuando se alinea el cochero, el carruaje y los caballos, se alinea todo, es una analogía también perfecta para mencionar que la conciencia toma el mando de la mente, o al revés, la mente en realidad que va para cualquier lado con el sistema de pensamiento falso, se deja gobernar por la conciencia. Excelente. Entonces ahí pasan muchas cosas en una persona, puede descubrir su propósito de vida, puede también, como dice el curso, empezar a percibir milagros que antes, desde la percepción del sistema de pensamiento falso, porque claro, también esto hay que aclararlo, cada sistema de pensamiento genera una percepción, es decir, una forma de ver el mundo, una forma de interpretar el mundo, y además también una forma de co-crear realidad. El curso lo menciona cuando uno desde el ego crea realidad, lo menciona como fabricar, ¿no? Fabricar egoicamente y co-crear desde el amor. Pero si te parece, yendo un poco más a profundidad, básicamente, conceptualmente el sistema de pensamiento falso sería eso, pero los elementos que tiene, para mencionarte algunos, sí, tú mencionaste que son 24, identificaste 24 y sería interesante sí que podamos ver algunos de esos aquí. El primero y el que más sufrimiento ocasiona, porque además esto lo tengo testeado con la realidad, ¿no? Y con alumnos también, yo hago sesiones individuales y también en retiros, bueno, en vídeos de YouTube, en lo que sea, ¿no? Todo esto está contrastado. El primero sería la idea de daño. Una persona cuando tiene miedo a ser dañada o tiene miedo a ser herida,
tanto psicológicamente o físicamente, lo que sea, empieza a tener como peligro, una sensación de peligro, una sensación de estar en riesgo, una sensación de amenaza y una sensación de no estar a salvo. Todo eso por creer en el daño, y además es más profundo, por creerse un cuerpo. Porque el cuerpo, en cierta forma, está en el plano de la materia y claro que puede ser dañado, puede ser herido, pero no somos un cuerpo, somos una conciencia. Entonces, claro, cuando la persona empieza a funcionar como una conciencia, adopta la visión de la conciencia, que es también donde se desemboca con el sistema de pensamiento verdadero, adoptando esa, la persona ve desde la conciencia, ya no desde la mente programada, ¿bien? O desde el ego, ¿no? Entonces, se trabaja mucho esto también, la idea de daño, es decir, lo que pasa es que también esto se trabaja todo en su conjunto, por al ser 24, si la persona, por ejemplo, suprime y cancela la idea de daño, pero después tiene otros atributos activos, no va a gozar de plenitud total o paz total. Entonces, el primero es ese, es la sensación de poder ser herido. De hecho, muchas personas no se involucran en relaciones por esto también, porque tienen miedo a salir dañadas. La creencia en el ataque. En el ataque, ahí está. En el curso también se menciona esto de que, claro, es como uno cree en el daño, está como a la defensiva. Sí. Y entonces, al estar a la defensiva, le da vida a esa sensación de ataque, al ataque, a que piensa que puede llegar a ser atacado. Y vivir así es un infierno, digamos. Porque es como que te predispones a crear eso que temes. Es como vivir como si un francotirador te estuviera apuntando. Qué fuerte, sí, Estás viviendo amenazado. Sí. Mucha gente está en este estado. Sí. Mucha gente está en este estado, es un estado de alerta, ¿bien? De alerta imaginaria. Es como que pensás que hay un monstruo que en algún momento va a venir y te va a comer, no sé. Sí. Y entonces genera mucho estrés, genera mucha ansiedad también, ¿no? Porque además también está la idea, no me quiero adelantar, pero también está la idea de futuro. Es decir, si alguien tiene miedo a ser dañado, ahora en realidad nadie nos puede dañar. Enrique, estamos aquí nosotros dos, nadie nos puede dañar, pero si yo ahora se me ocurre que puedo ser dañado, ¿cuándo voy a ser dañado? En un futuro. Claro, es interesante ver cómo se van cancelando cada uno, y al cancelar cada uno, otros también por derivación se van cancelando, porque a lo que voy, claro, si la persona... Como una ficha de dominó. Exacto, porque si tú ya estás libre, por ejemplo, de la idea de daño, pero todavía sigues creyendo en el futuro, y piensas, y existe la preocupación por el futuro, por más que estés libre de la idea de daño, no se cerró completamente. Eso es lo que se denomina el estado de tibieza, que el curso lo menciona también. El estado de tibieza es cuando todavía no estás 100%, o sea, por encima de todo, no firmaste el contrato con la paz, con el amor. Estás todavía, te falta fe, te falta confianza, todavía hay miedo, hay miedo. El segundo, y que este también lo ubiqué en el segundo lugar, pero también podría estar en el primero, porque este segundo tiene mucho que ver con, viste que se hablan lo que son las ideas de la no dualidad. Bien. Es decir, este segundo serían los juicios duales. Es decir, cuando uno se libera de los juicios duales, que un poco hablamos, ¿no? Justamente en esta conversación, los juicios duales, cuando uno se libera de los juicios duales, este es muy importante, por eso lo puse como segundo, porque ingresaría su percepción en la unidad. Porque si la persona empieza a dejar de creer que hay algo que está bien, o hay algo que está mal, o que hay algo que es mejor, o hay algo que es peor, o empieza a dejar de creer en el éxito o en el fracaso, o en lo correcto o incorrecto, o incluso la dualidad de fuera, dentro, que eso también es una ilusión, o que puedo ser beneficiado, puedo ser perjudicado, o que puedo ganar o perder. Si deja de lado todos esos juicios duales, en su percepción va a ver las cosas sin juicio. Sí, voy a ver lo que ocurre como lo que es, no mi percepción de lo que ocurre. Entonces ahí claro. puedo aceptar más y actuar desde la conciencia.
Claro, vas a estar como más activo, con mayor iniciativa, porque no vas a juzgar la realidad. Es decir, no es que vas a un lugar y vas a decir, no, este lugar es feo y me vuelvo a mi casa. No, este lugar es, tal objeto es, tal persona es. O sea, se te van los juicios con las personas, con los objetos, con los lugares, con las situaciones. Dejás de juzgar entre bien o mal o entre cualquier idea dual, porque no solamente está el bien y el mal, sino todo lo que sea dualidad. La mente está programada de ese modo, para pensar entre opuestos. Sí. Pero en realidad no hay opuestos, porque la realidad es totalmente neutra, no es ni positiva ni negativa. Más allá de que en la materia está la ley de polaridad y las energías positivas y negativas, pero esto estamos hablando de la conciencia. Es decir, esto es análogo a la conciencia universal creadora o la energía del amor. La energía del amor es absoluta, no tiene polaridades. La mente sí, se va para un lado, se va para el otro, lo que llaman los budistas la inclinación mental, ¿no? La mente inclinada. También hay diferentes términos para mencionar esto. Entonces, o la mente polarizada, que te predispone positivamente o negativamente, y además eso te va a generar emociones positivas o negativas, pero en realidad eso es el sufrimiento. Uno no quiere estar ni con emociones ni positivas ni negativas porque van en incoherencia con la realidad. La realidad es totalmente neutra, entonces, o inerte. Entonces, cuando dejas de lado todos los juicios duales, la conexión con la realidad es mucho mejor, mucho más fluida. Viste que se habla mucho del fluir, ahí realmente se puede fluir, cuando ya no hay juicios de dualidad. Sí. Luego también, sí, dime. También que dice que vemos el mundo no como es, sino como somos. Y la idea es que veamos el mundo como es, no fruto de las percepciones o las etiquetas que nosotros ya hemos adquirido. Exacto, tal cual. Muy en línea con esto de abandonar los juicios duales, porque cuando abandonas los juicios duales y los llevas a la percepción y los llevas al sistema de pensamiento, ya ves las cosas tal como son. Es decir, yo ahora estoy viendo un monitor, pero en realidad monitor es un juicio que yo tengo. En realidad es un campo infinito de posibilidades. Entonces ya, claro, como la primera lección del curso, nada significa nada. ¿Por qué nada significa nada? Porque todo es neutro. Y de eso se trata, de ver la realidad de esa manera. Entonces, claro, ahí el mundo se te transforma en un lienzo en blanco, sí, que es lo que tú quieras. Pero para eso antes hay que quitarse todos esos significados y dentro de esos significados también los juicios duales, porque un significado en sí puede no ser un juicio dual. Por ejemplo, que yo menciono monitor, en realidad es una palabra que me lleva a eso, pero no es un juicio dual. sí. Entonces se agrega esto de quitar los significados, porque cuando uno quita los significados también quita la carga de pasado. Porque para yo saber que eso es un monitor, inconscientemente tengo que ir al pasado a buscar la palabra dentro de mi sistema de pensamiento, la palabra monitor. Mi experiencia con ese objeto. Claro, cómo yo aprendí que se llama ese objeto en mi lenguaje. Sí. Esto lo vemos muy fácilmente. Para un tibetano o para un inglés, el monitor sería otra palabra, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, claro, cómo de esta manera vamos abandonando la mente subjetiva. Porque esto de la percepción neutra, o en lo que desemboca el sistema de pensamiento verdadero, es en una mentalidad objetiva, tal como es la conciencia. La conciencia es objetiva 100%. No está inclinada hacia nada, no se fanatiza con nada, no se puede programar. Es la objetividad en nosotros, la conciencia. Pero la mente no es la objetividad en nosotros. Por eso se habla tanto de deshacer el ego, porque el ego es lo subjetivo de nosotros. Es la programación por nuestra nacionalidad, por nuestra cultura, por lo que nos creemos que somos, por nuestro nombre. Todo eso es la parte subjetiva de nosotros. Otro elemento del sistema de pensamiento falso podría ser también la carencia. Es decir, cuando pensamos que en el universo no hay todo lo necesario, tanto material como relacional, como profesional, como conciencial,
que falta algo, claro, que no hay toda la sabiduría y el conocimiento que necesito, que no está la solución a lo que nosotros llamamos problemas, porque también algo en donde desemboca el sistema de pensamiento verdadero es que no hay ningún problema. Porque los El problemas único tienen... problema es creer que hay un problema. Exacto. Y si existiera algún problema, sería creer que estoy separado de la fuente, que es la idea de separación. Claro, Separación, ese es el único ese problema. es el problema, la idea, la falsa idea o la falsa creencia en la idea de separación, culpa y miedo. Ese sería el problema, si hubiera uno. Ajá, el problema, el único, sería, claro, el primer pensamiento de miedo, que nos olvidamos de reírnos, ¿no? Sí. Ese sería el único. Entonces, claro, para que podamos vivir en paz y en plenitud, tenemos que caer en la idea y saber y sentir y experimentar que ya está todo. Bien. Incluso si necesitamos algo, también sabemos que ya está todo en el universo, y sea lo que sea que necesitemos, simplemente se tratará de manifestarlo, de materializarlo, de atraerlo o co-crearlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo consigo, o sea, mi parte cognitiva sabe que ya está todo, pero no lo siento, no me siento así, no siento que tengo todo porque siento la carencia. ¿Qué pasa cuando mentalmente lo sé, pero no lo logro vivir, no lo logro sentir? Bueno, para eso hay técnicas, porque claro, como decíamos antes, dentro de las enseñanzas del cuarto camino nos enseña que hay un centro racional, un centro emocional y un centro instintivo, y que va de arriba hacia abajo, porque todo en el universo es en escala. Entonces, lo que sucede ahí es que el intelecto lo comprende, racionalmente comprende, pero todavía no bajó al centro emocional, todavía no se siente. Entonces, para bajarlo al centro emocional están las famosas afirmaciones. Es decir, tú ahora ya no es que lo tienes que saber intelectualmente o cognitivamente, sino que ahora lo tienes que sentir. Pero también para sentirlo hace falta que lleguen experiencias. Puede estar la técnica de las afirmaciones, donde, por ejemplo, te hagas afirmaciones, por ejemplo, de abundancia, que te hagas un set de 40 afirmaciones de abundancia que pueden estar en cualquier lado, en internet, en lo que sea, pero sin embargo tienen que estar en primera persona y en tiempo presente, que eso es muy importante, y hay que hacerlas en determinados momentos del día, como puede ser la mañana y la noche. Porque a la mañana y a la noche la mente subconsciente es como que está más maleable, más flexible. Bien, a las 4 de la tarde tomando un taxi en medio del trabajo, no, ahí no entra nada. Ahí no podemos programar la mente. Pero a la mañana y a la noche sí. Entonces, durante un mes, o incluso mucha gente, también yo recomiendo que se grabe las afirmaciones. Ah, muy bueno, sí. Su propia voz. Se grabe y se las escuche, o con voces de autoridad. Ajá. El otro día lo comenté esto en un retiro y muchos se quedaron sorprendidos. Pues, Me no lo encanta. sabía. La madre o el padre, ¿no? Nosotros, o sea, para una persona, algo que te diga, lo que nos diga nuestro padre o nuestra madre, Wow, buenísimo. es mucho más impactante para nosotros que lo diga, no sé, el cajero del supermercado, ¿no? Claro. El que conocimos recién. ¿Viste como los perros? También que los perros tienen como una voz de mando que es Sí, del dueño, ¿no? sí, sí, Y que al sí. dueño le hacen caso y a otras personas no. Bueno, esto sería algo similar. Nosotros desde que nacemos que escuchamos la voz de nuestra madre o de nuestro padre o de nuestros hermanos, ¿no? Desde que nacemos. Entonces, alguien, o sea, quien lo pueda hacer, ¿no? Que tenga a su padre, a su madre, o incluso también con hermanos, le puede pedir que Buenísimo. le haga las afirmaciones, le grabe las afirmaciones y la persona se la escucha con la voz de la madre o del padre o de los hermanos, de voces Me encanta, lo voy a familiares. aplicar. Y eso, sí, eso impacta mucho más. O sea, es decir, se llega al estado mucho más rápido. Es decir, la mente se lo cree mucho más rápido, porque de esto se trata la técnica, de que como la mente funciona en base a mensajes, que la mente se crea mensajes, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la carencia, porque incluso hay afirmaciones para los 24 puntos, ¿no? Hay afirmaciones para el daño, hay afirmaciones para los juicios Sí, duales. sí, en el libro sí, que están las afirmaciones al principio de cada capítulo.
Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, a medida que se hagan las afirmaciones y luego, cuando esté en el intelecto, pero después también, cuando va más al subconsciente, ya se transforma en un sentimiento. Porque en realidad los pensamientos son sentimientos, o sea, los sentimientos son pensamientos, pero de otra frecuencia, de otra velocidad. Por eso no los podemos, es como que son ya, digamos, son los mismos mensajes, pero convertidos en otro tipo de energía mucho Claro, más rápida, ¿bien? sí. Entonces ya la persona es como que se siente abundante, pero sin embargo, igual por más que se sienta abundante, por eso te decía antes, es importante que lleguen experiencias de abundancia también. Lo que va a suceder ahí, lo que pasa es que esto hay que analizar el caso puntual. Hay que ver, porque quizás la persona se siente carente porque está, no sé, en un país, qué sé yo, carente, o en una región carente, o con personas que tengan carencia, ¿no? Entonces, el entorno alimenta toda esa carencia. Entonces, quizás cuando la persona hace esas afirmaciones que van al intelecto y luego van al sentimiento, eso es lo que quizás le dé el impulso a la persona para irse de ese lugar. Sí. Entonces ahí quizás en otro lugar manifieste esa abundancia que quiere. Sí, sí, logra quizás crear un contexto físico que le permite acceder a lo que ya está. O sea, Sí. el tema es apoyarte de recursos para poder acceder a ese estado, para poder reconocer ese estado en ti. Porque al final está dentro de ti, lo externo no es un condicionante para tu sentir. Ahora, si lo puedes utilizar como puente para acceder al sentir y luego ya con hacerlo parte de tu instinto, de tu naturaleza, como tú mencionas, el centro instintivo, ya no requiero de lo externo para sentir. Pero si puedo crear un contexto externo para llegar al sentir, pues es un apoyo también. Sí, eso viene por añadidura. O sea, cuando uno transforma su sistema de pensamiento, mucho no hay que preocuparse ni forzar tanto al entorno porque eso se va a cambiar naturalmente. Es Porque a así. veces sucede que mucha gente quiere cambiar el entorno y para luego cambiar, o sea, al revés. Sentir, No, no. Cuando se cambia el sistema de pensamiento, se cambia la energía y atraes a personas de otra energía y se cambia todo, ¿no? sí. Pero es importante esto, bueno, esto que mencionas es importante, pero para que se den todos estos cambios, hay un paso anterior, porque si no, todas las personas harían este cambio. Sí. ¿Qué es lo que falta aquí? Falta el sufrimiento. La persona primeramente tiene que querer salir de esa situación. ¿Te acuerdas lo que te contaba antes, que a mis 21, 22 años me dijeron que estaba como con ansiedad? Bueno, yo en cierta forma tenía un cierto sufrimiento que decía, no, no me merezco esto, debe haber otro mundo, otra forma de vivir, debe haber otra cosa que no estoy encontrando. Y tenía como esa intuición de que el estado de plenitud o el estado de paz existe, quizás lo Sí. traía, no sé, integrado de otra vida, pero en ese contexto, en ese entorno, no lo podía lograr. Entonces, la persona, bueno, como por ejemplo, lo que estamos hablando, lo de la carencia, primero tiene que sufrir. Es decir, primero ese estado de carencia le tiene que llevar a un sufrimiento o alguna experiencia de sufrimiento, porque si no, lo que corre peligro la persona de que se normalice la carencia. Si no llega el sufrimiento, se normaliza. Y se queda la persona con su carencia, con sus personas de carencia, con su contexto de carencia, y nunca va a desear abundancia porque no le llega el sufrimiento. Cuando llega el sufrimiento y cuando llega una experiencia que la persona reflexiona y dice, no, quiero abundancia, deseo abundancia. Entonces ahí es como que quizás empiezan a aparecer las herramientas, ¿no? Sí. Y ahí se puede lograr un cambio. Y la carencia es muy importante porque, o sea, el tercer punto es la carencia. También hay derivados de la carencia que pueden ser la pérdida, ¿bien? El hecho de pensar que las cosas se pierden Eso te iba a y que comentar. uno, mismo puede perder algo que tiene, ¿no? Sea lo que sea, cosas materiales o cosas sutiles, la juventud, por ejemplo. De hecho, la vejez
La vejez se da porque la persona piensa que puede llegar a perder la juventud. ¿Bien? Hay personas que no piensan que van a perder la juventud, se ríen de la idea de pérdida. Pero otras personas sí, piensan que pueden llegar a perder absolutamente todo, que es un derivado de la carencia, pero yo lo diferencio. Porque la carencia, la persona tiene como un gesto de que piensa de que no hay todo lo necesario, es como que falta algo. Pero la pérdida es un gesto diferente, porque la persona piensa que puede perder algo, y es un derivado. Es un derivado, porque al pensar que las cosas faltan, evidentemente si faltan, es porque se perdieron, ¿no? Entonces está muy... ¿Cómo? Son primas hermanas. Claro, están relacionadas, y hay otra también que está relacionada, que es el conformismo, que también es un derivado de la carencia. Es decir, me busco autoconvencer de aquello que tengo, sea lo que sea, no sé, el dinero que tengo, o la casa que tengo, o la relación que tengo, me busco autoconvencer que es lo mejor, porque no imagino que hay otra cosa. ¿Entiendes dónde está la carencia ahí? Tú sabes que en ese tema de la carencia, estaba estudiando hace unos días, que ese pensamiento de carencia viene a mostrarnos una falta de perdón que tenemos, como ese proceso de autoperdón que debemos reconocer para no sentirnos carentes, para no sentirnos que carecemos de algo. ¿Cómo tú vinculas el perdón en este proceso de sanar la mente? ¿Tú lo relacionas de alguna manera, alguna mirada? El perdón es el nexo entre el sistema de pensamiento de miedo y el sistema de pensamiento verdadero. Porque en realidad todo el proceso de sanación de la mente es un proceso de perdón. Es un proceso de perdón hacia quién, o sea, hacia otra persona. No, es un proceso de perdón hacia nuestro propio sistema de pensamiento falso. Sí. Porque ese sistema de pensamiento falso, quien lo tenga, porque quizás hay personas que no lo tienen, ¿no? O sea, nosotros partimos de la sanación de la mente, y en mi caso estoy acostumbrado un poco a hablar así porque quizás cuando alguien me consulta, un alumno me consulta y me pide una sesión, no es porque todo está perfecto, si no, seguiría con su vida, ¿no? Entonces Sí. hay algo, evidentemente hay algo que sanar. Entonces, el perdón vendría a ser hacia todo ese sistema de pensamiento que la misma persona se lo creyó. Por eso digo, hay quienes quizás no tienen este sistema de pensamiento falso, o quizás lo tienen en muy poca graduación, muy poca medida. Quien lo tenga es porque se lo creyó. Es decir, si uno, por eso se habla mucho de la responsabilidad. Hay personas que quizás no se creyeron pensamientos de carencia. Quizás la familia le trasladaba pensamientos de carencia, el país le trasladaba pensamientos de carencia, y la persona no se creyó pensamientos de carencia y manifestó abundancia y no se lo creyó. Es habitual que la persona se lo crea en la infancia porque todavía no está el famoso discernimiento. El discernimiento es donde van todas las ideas y nos hace aplicar una especie de filtro. Claro, en la infancia todo a la mente subconsciente va, pero sin filtro. Esto no es exacto. Puede haber personas que traigan filtro de otras vidas. Entonces quizás vienen a esta vida y le dijeron que estaban separados del amor y no se lo creyeron. El primer pensamiento de separación, no se lo creyeron. Le dijeron que podían ser dañados en este mundo, no se lo creyeron, quizás con 3, 4 años. Le dijeron que algo estaba bien o algo estaba mal, o que la vida puede ir mejor o peor, y no se lo creyeron, y así con todo. Le dijeron que en el universo no hay todo no hay todo lo necesario, y se rieron también. Pero claro, quien se lo haya creído, porque claro, después viene la culpa. Es decir, cuando uno empieza a observar este sistema de pensamiento de miedo, que no es un proceso que lo haga mucha gente, porque causa mucho dolor. Es decir, imagínate una persona con X cantidad de años en este plano físico, no sé, 50 años en este plano físico, que se dé cuenta que toda su vida creyó en el daño y no existía.
toda su vida creyó en en los juicios duales, nunca existieron. El sentimiento de culpa de todo este dolor al que me sometí de manera voluntaria, inconscientemente voluntaria. Exacto, de eso habla mucho el curso, la culpa inconsciente. Todo este sistema de pensamiento de miedo va generando culpa inconsciente. Que por eso la persona es que por eso vienen las grandes depresiones, las depresiones fulminantes. Porque la persona empieza a darse cuenta de que, o en uno de los casos, ¿no? Porque pueden venir por muchos casos, por muchas experiencias, pero una es esta, ¿no? Es que la persona empieza a descubrir, o sea, una persona que empiece con estos temas de conciencia, espiritualidad o con el curso de milagros y empiece a descubrir que nunca existió la carencia y que estuvo 50 años pensando con carencia, eso tiene un choque, un impacto. Entonces, también en ese caso uno tiene que saber que la culpa también sería una ilusión. La culpa no es algo que existe. Porque en realidad nosotros nos creemos ciertas ideas por nuestro estado de conciencia. Entonces, si una persona en un determinado momento de su vida se creyó ciertas cosas por su estado de conciencia y luego no cree ciertas cosas porque su estado de conciencia avanzó, no tiene por qué tener culpa por lo anterior. Entonces se requiere mucho la percepción neutra, es decir, todo es como es y todo es como corresponde. Porque claro, ahí... Eso que ¿Cómo? pasó, y al final eso que pasó ya es pasado, no existe. Exacto. Por eso hay que seguir avanzando en esta demolición o desmoronamiento del sistema de pensamiento falso. Ahí es donde está la salida, porque en el intermedio, claro, si todavía tienes ideas de pasado en la mente, viene lo que es el arrepentimiento, porque si no hay pasado, no puede venir arrepentimiento. El tema de la culpa es, es como uno de los atributos potentes y complejos de la culpa. ¿Por qué? Porque requiere de bastantes ideas falsas, como mínimo 3. Yo encontré 3, quizás hay algunas más, pero para la culpa tenemos que primeramente tener carga de pasado, o sea, al menos uno falso que es la carga de pasado, la creencia en el pasado. Luego también creer en el daño. Ajá. Tenés que tener insertado la creencia en el daño. Es decir, por algo que hice en el pasado, puedo llegar a ser dañado, por eso me da culpa. O sea, en el daño o en el castigo. Sí. En la sociedad hay mucha culpa porque es una sociedad de premios y castigos. Sí. Y luego también la dualidad del bien y el mal. Ajá. Es decir, se me genera culpa porque pienso que hay algo que hice mal. Y además creo en el daño, creo en el castigo y además creo en el pasado. Bueno, ese es un cóctel explosivo de culpa. Entonces, si uno cancela el juicio dual, deja de creer en el bien y el mal. Cancela la idea de daño, cancela la idea de castigo, porque daño y castigo es más o menos, o sea, si deja de existir el daño, deja de existir el castigo en la mente de la persona, y deja de lado la idea de pasado, es mágico, pero ya no puede la persona sentir culpa. Ya se cancela totalmente la culpa. Pero claro, por eso decía que es potente la culpa, porque hay que dejar de lado 3 atributos y 3 atributos bastante potentes. Sí, Los juicios duales yo lo había puesto en el puesto número 2. El castigo, el daño lo había puesto en el puesto número 1. Y el pasado está, o sea, las ideas de tiempo están por ahí también. Están sí. en el puesto número 7. Excelente. O sea que con ir trabajando ese disolver de la culpa, podemos realmente avanzar en ese proceso de sanidad. Y pues para ir, esta conversación ha sido tan potente que el tiempo se nos fue volando. No Aparte sé de que ni cuánto vamos de tiempo. aparte de que el tiempo no existe, lo Para mí, descubrimos totalmente para mí me presente. puedes, sí, para mí me puedes decir que fue 1 minuto y medio o 4 horas y media, Cinco que es lo minutos mismo. tenemos, 5 minutos tenemos conversando. ¿Qué, qué, hemos visto parte de la conversación, obviamente, de todo lo que pueden encontrar y profundizar en el libro, pero de manera puntual,
¿Para quién está escrito el arte de sanar tu mente? Todo el que está viendo, que desee continuar explorando y caminando hacia ese camino de sanidad. ¿Para quién está escrito específicamente? Yo encontré em, dos públicos principales, porque esto no, uno, antes de hacer el libro, yo no pensé no sé, en un público. Bueno, a nivel general puede ser en personas que estén sufriendo o que tengan alguna clase de sufrimiento, pero después cuando sale y cuando la gente lo empieza a adquirir y te vas dando cuenta que te empiezan a compartir que lo han adquirido y le ha servido, eh, diferentes clases de personas, diferentes clases de personas. Por ejemplo, personas que estaban con algún proceso de sufrimiento, me han dicho que le ha servido y de manera muy rápida, ¿no? Porque eso es la idea principal, ¿no? La idea principal era que sea algo sencillo, ameno, que tenga mucha practicidad, y es decir, que se genere, por eso tienen las afirmaciones, se genere una sanación o que la persona deguste algún atisbo de paz en un corto tiempo. Ese sí era un objetivo. Algunas personas me han mencionado que lo han logrado, pero también ya para personas que no sean iniciados en lo que es ámbitos de conciencia y espiritualidad, sino también para personas que ya estén en un grado avanzado. Muchos colegas me han dicho que les ha servido para asentar ideas, porque aparte, como las ideas verdaderas nunca viene mal, dejando de lado que no hay ni bien ni mal, ¿no? Pero nunca, o sea, nunca está de más incorporarlas, Claro, afirmarlas, asentarlas, porque uno las recuerda y las afirma. claro. Entonces, Degustarla de otra mirada. claro, de otra perspectiva o elaboradas de otra manera. En este libro, por ejemplo, yo lo que pensé es ofrecer reflexiones cortas, no reflexiones de 20 páginas, sino reflexiones cortas con un poco de teoría conceptual y luego afirmaciones. Y luego también trae al final la guía práctica, o sea, una guía práctica con ejercicios prácticos, ¿no? Que tiene la guía práctica de las 27 acciones de las personas que se aman a sí mismas, es decir, la incluí, porque esta en realidad es una, Enrique, es una segunda edición, El arte de sanar la mente, porque lo había lanzado en el 2022 y que fue autopublicado, y luego esta edición se hizo con la gente de Grupo Gaia y Excelente. se agregaron 8 reflexiones más. Y en esas reflexiones que le he agregado está la guía práctica de las 27 personas que se aman a sí mismas. Y los dos ejercicios que están al final ya estaban en la primera edición, pero le agregué bastantes cosas que yo había considerado que eran necesarias según las charlas y los vídeos que hice entre el 2022 y enero de 2024, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la causa de la vejez está en tus pensamientos, que fue un vídeo de una conferencia que hice en Mallorca y que funcionó muy bien, es decir, tuvo muy buenas repercusiones. Sí. Entonces lo pasé a escritura y también le agregué las ideas generadoras de vejez, porque claro, como menciona el libro, todo tiene que ver con creencias, ¿no? Bueno, el tema de la vejez también tendría que ver con creencias, ¿no? Entonces decidí incluirlo, porque está vinculado con la sanación de la mente. Claro. Porque en realidad la vejez es producto también de la carencia, como decíamos antes, de la pérdida o de la creencia en el deterioro. Yo Sí, creo que las cosas se deterioran, también como mi cuerpo está vinculado con la realidad, forma parte de la realidad, entonces se empieza a deteriorar el cuerpo por las creencias de deterioro. Si la persona cancela esas creencias de deterioro y de pérdida, y de que puede perder la juventud, y sobre todo cancela las ideas de tiempo, que las ideas de tiempo son bastante complejas de eliminar, porque tenemos incluso una edad asociada al cuerpo, ¿no? Y la edad esa vendría de un tiempo, vendría de la teoría de las horas, los minutos, los segundos. Entonces, desligarse de la edad, muy pocas personas lo pueden hacer, y quien lo hace, obviamente, empieza a manifestar y a materializar también
un rejuvenecimiento, ¿no? Esto me lo han contado ciertas personas, algunos alumnos o algunas personas que siguen mis contenidos, de que a medida que que pudieron disolver las creencias de tiempo y algunos atributos de su sistema de pensamiento, han logrado, sí, la sanación de la mente lleva a eso, a percibir desde un sistema de pensamiento verdadero. Y imagínate, Enrique, lo que sería, claro, la vida cotidiana o un estilo de vida de una persona que no cree en el daño, que no tiene juicios duales, que no cree en la carencia, ni en la pérdida, ni se conforma con nada, ni tiene egoísmo, porque también es uno de los pilares del sistema de pensamiento falso, ni tiene creencias de tiempo, solo vive en el presente, no tiene creencias ni de pasado ni de futuro. También está el apego al espacio, porque como hablamos del apego al tiempo, también hay muchas personas que se apegan al espacio, es decir, el apego a lugares, porque quizás la persona tiene creencias fijas asociadas a esos lugares, y también por miedo a lo desconocido no se visiten ni se vivan, ni se viva en otros lugares, la persona no va a vivir en otros lugares, se quedan en lugares, muchas veces, como decíamos antes, se normalizan, y se quedan en lugares, esas creencias se normalizan, la persona no sufre y se quedan en lugares inseguros o en lugares donde hay mucha corrupción, o donde hay mucha mala calidad de vida, ¿no? Y se quedan sufriendo, ¿no? Excelente, wow. Así que, sí, bueno, a ver, son 24 puntos, hablamos de algunos, los primeros, pero bueno, yo igual estoy a disposición tuya, si quieres hacer una segunda parte, no hay ningún problema, porque esto sigue, esto es... Excelente. Te prometo que para la segunda parte ya voy a tener el libro leído, lo tengo aquí. Bueno, muy bien. Va a ser mucho más edificante, porque ya ahí voy a poder sacar más preguntas de todo ese material que tú compartes en el arte de sanar la mente. De verdad que muchísimas gracias por crear este espacio, por hacer lo posible y sacar este momentico de esta conversación tan fluida, porque aquí no se preparó ningún script, aquí estamos en conversación, estamos como tomándonos un cafecito en la sala de nuestra casa con todos nuestros amigos aquí observando. Y por eso ha salido tan orgánico. Y gracias a todos los que están aquí conectados. Recuerden que se queda aquí grabado, obviamente, en este mismo enlace. Pueden compartirlo con otras personas que ustedes desean que crezcan, que se abran a estas ideas, que empiecen y fortalezcan ese camino de sanidad. Y pues para todos los que están viendo y seguirán viendo el diferido, Mariano, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir para continuar nutriéndose de todo lo que compartes? Mi web es www.mmenendezcoach.com y bueno, y desde ahí pueden acceder a las redes sociales. Mis redes son todas Mariano Menéndez Coach. Estoy en YouTube, Facebook e Instagram. Excelente. Pues bendiciones, familia. Muchísimas gracias, Mariano. Y de verdad que tremenda conversación. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden compartir, dar like y seguir contagiando a los demás de crecimiento y sanidad. Mi hermano, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Adiós, adiós. Gracias.